Vamos a abrir la escritura en primer libro de Corintio. Vamos a abrir del capítulo 14, primer libro de Corintio, capítulo 14. Y lo que yo quiero hablar hoy, el poder y la importancia del hablar en lenguas. Hoy podemos ver que la iglesia, así como ha evolucionado el mundo, la iglesia también ha evolucionado. Pero en cosas, lamentablemente, la iglesia ha evolucionado para atrás. Se han dejado muchas veces las sendas antiguas. Hoy podemos ver una iglesia que, a pesar de la pandemia, Dios está levantando una iglesia de guerra. Dios está levantando una iglesia entendida en los tiempos. Dios está levantando una iglesia diferente. Después de la pandemia, la iglesia se está levantando, una iglesia totalmente diferente. Pero algo que me llama la atención en este tiempo es que escuchamos muchos mensajes, y gloria a Dios por los mensajes que se predica, la sana doctrina. Por eso es muy importante tener el oído afinado a la voz de Dios, tener el oído conectado a la boca de Dios para hablar correctamente lo que Dios está hablando. Hoy en las redes sociales podemos escuchar muchas cosas. Hay gente que está disfrazada del evangelio, o gente que está disfrazada de ministros y realmente son brujos, son manipuladores que se están moviendo a través de las redes sociales. Por eso Jesús dijo que el Espíritu de verdad vendría sobre nosotros y Él nos guiaría a toda verdad. Algo que la iglesia podemos ver positivo es que es una iglesia nueva, es una iglesia que Dios está levantando totalmente diferente a la iglesia que era antes de la pandemia. Pero también estamos viendo de que la iglesia ha querido evolucionar tanto en ser moderna, en tener las cosas modernas, que nos hemos olvidado de las cosas primordiales que el Señor nos enseña. Y una de las cosas importantes que entiendo es que en este tiempo se ha dejado la iglesia de hablar en lenguas, se ha dejado la iglesia de orar en el Espíritu. Hay mucha gente que ora y está bien, pero se ha dejado la oración del Espíritu. Toda oración tiene poder, y el poder de la iglesia de Jesucristo es la oración. Para todo hay que orar. Hay que orar en el tiempo bueno, hay que orar en el tiempo malo, hay que orar en el tiempo de la prueba. Siempre digo que en el tiempo de la prueba nuestra oración tiene que estar por encima de nuestra crisis. Nuestra oración tiene que estar por encima de toda circunstancia. La oración es el poder que Jesucristo nos entregó a la iglesia, el medio para empoderarnos, para derribar las fuerzas del infierno, para reprender al diablo, para que salga todo aquello que no es de Dios. La iglesia del Señor tiene el poder en la oración. Y aunque muchas veces hemos hablado de esto y nos parece tan familiar, pero hay un fenómeno que pasa en la iglesia del Señor, y es que la iglesia dejó de orar en el Espíritu. La iglesia dejó de orar en lenguas. La iglesia dejó de ser llevado por el Espíritu Santo para tener una oración almática o para tener una oración bajo el propio entendimiento. Por eso es muy importante entender en estos tiempos y volvernos a la Escritura, de que la iglesia en estos tiempos proféticos que estamos viviendo, en estos tiempos que la iglesia de violencia, porque hay una violencia espiritual, hay una violencia en el mundo de las tinieblas, hay una violencia en el reino de Dios. Por eso la Escritura nos dice que el reino de Dios sufre violencia. Solamente los valientes pueden arrebatarlo. En otras palabras, los valientes son los que pueden pelear, los valientes son los que pueden tomar la victoria. Entonces, entrando en esta introducción de entender que la iglesia tiene el poder, y hay gente que a veces cree que el orar no sirve para nada. Hay mucha gente que deja la oración y la tiene como en segundo, tercero, cuarto plano, cuando la oración
Es el medio y es el arma donde se doblega toda rodilla en los infiernos. La oración hace que retroceda todo el infierno. Pero la iglesia del Señor ha dejado de hablar en lenguas, ha dejado de hablar en el Espíritu. Y yo quiero dejarte unos puntos tan importantes de que tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la palabra. Es bueno tener revelación. Es bueno querer tener una revelación, pero el problema es que hay mucha gente que quiere tener más revelación que la palabra. Hay gente que quiere tener más revelación que las escrituras, y ahí es donde comenzamos a meternos en errores doctrinales. El Espíritu Santo es aquel que nos enseña. El Espíritu Santo es aquel que nos guía. El Espíritu Santo es aquel que nos dirige en la oración correcta bajo la voluntad del Padre. Por eso es tan importante, como dice el libro de Romanos, dice: lo que ustedes no saben orar, oren en el Espíritu, y el Espíritu les guiará a orar conforme a la voluntad del Padre. Hay momentos donde no sabemos cómo orar, hay momentos donde el desánimo viene, hay momentos donde no entran ganas de orar, donde no queremos orar, pero es ahí donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Es ahí donde tenemos que decirle: Espíritu Santo, guíame a orar, enséñame a orar, no bajo mi voluntad, sino bajo la voluntad del Padre. Dice Romanos que el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, cuando tú y yo oramos en el Espíritu, es el Espíritu Santo tomando del corazón de Dios y trayéndolo a nuestro corazón para orar correctamente. Entonces quiero hablarte y darte unos puntos tan importantes del hablar en lenguas, de la importancia de hablar en lenguas. El hablar en lenguas no es algo más dentro de la iglesia del Señor. El hablar en lengua no es un elemento más. El hablar en lenguas no quedó en la iglesia primitiva, no quedó en el libro de los Corintios, sino que el hablar en lenguas es el bautismo del Espíritu Santo que viene sobre nosotros. Por eso es tan importante estar orando. Uno se puede cansar, ahí como están escribiendo, Francisco, orar sin cesar. Y uno dice: pero me canso orando el español, me canso. Pero cuando tú te sumerges en la oración del Espíritu y comienzas a orar en el Espíritu, el Espíritu Santo te guiará, el Espíritu Santo te dará la fortaleza, el Espíritu Santo traerá la revelación a tu vida. Y quiero dejarte unos puntos tan importantes que tenemos que prestar atención. La iglesia no puede dejar el orar en lenguas, la iglesia no puede dejar de orar en el Espíritu, porque una oración que no esté direccionada bajo el Espíritu de Dios solamente es una oración de religión. Y dice primer libro de Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo da todo un capítulo para hablar en lenguas, para profetizar y hablar en lenguas. Si el apóstol Pablo dedica un capítulo entero, es porque es importantísimo que la iglesia del Señor entienda lo que es orar en el Espíritu. Hoy hay mucha gente que sabe orar, hoy hay mucha gente que sabe guerrear, que tiene lenguaje, que sabe lo que debe decir, que ata y desata, perfecto, pero muchas veces oramos y nuestra oración no es efectiva porque es una oración que nosotros hemos fabricado. Es una oración que la tenemos, que ya sabemos cómo orar. Pero la oración más poderosa es cuando el Espíritu Santo toma nuestra oración y la lleva delante del Padre. ¿Alguien está conmigo del otro lado? Yo oro para que el Espíritu Santo venga sobre ti, para que el Espíritu Santo te enseñe, para que el Espíritu Santo te revele, para que el Espíritu Santo traiga la revelación de la oración en medio de tu vida. Jesús, su vida en la tierra, dice que Él oraba de madrugada, que Él oraba toda la noche. La oración lo empoderaba a Jesús. A veces queremos tener poder, a veces queremos que nos unjan, que nos oren, y está bien que nos oren y que nos unjan, pero tenemos que
entender que el poder no te lo da el hombre, el poder no te lo da una escuela ministerial, el poder te lo da la oración y el poder te lo da el Espíritu Santo. Entonces dice así, capítulo 14 de primer libro de Corintios, dice así: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hoy no vamos a hablar de ese tema, pero les prometo que vamos a hablar. Porque, dice el apóstol Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, seguimos adelante. El apóstol Pablo, en el versículo 18 de este capítulo, dice así: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Ahora, muy bien, vamos a entrar rápidamente en unos puntos importantes. Por eso la gente, yo me encuentro con gente, como soy pastora, también pastoreo. Mucha gente me dice en ocasiones, me dice: pastora, yo no hablo en lenguas. Y le digo: ¿por qué? Me dice: me aburro, no las entiendo y yo creo que tengo que hablar en castellano. Ahora, una de las cosas, número uno, yo tengo que decir que toda oración dirigida por el Espíritu Santo tiene poder. Ahora, la pregunta sería: ¿toda oración es dirigida por el Espíritu Santo? No. Hay oraciones almáticas. Hay oraciones que salen del corazón. Hay oraciones que son bonitas, pero no son dirigidas por el Espíritu Santo. Para ver una respuesta, para ver un resultado, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la oración. Ahora, quiero decir que hables en lenguas o que ores en castellano, eso tiene poder, porque toda oración tiene poder. Toda oración tiene poder, pero tenemos que entender que hay un nivel de oración mayor, que hay un nivel de oración más poderoso, y es el hablar en lenguas. Número uno, rápidamente, dice el apóstol Pablo en el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla ¿a quiénes? A los hombres, sino a Dios. Ahora, número uno, cuando tú y yo hablamos en lenguas, cuando la iglesia habla en lenguas, no está hablando a los hombres. Ahora, entiéndanme en esto. Para hablar en lenguas, tú y yo no vamos a una academia. No hay una escuela bilingüe que diga: aquí se habla en lenguas, tomo 1 y tomo 2. No, porque se puede aprender el inglés. Para aprender el inglés, el francés, el italiano, tienes que prepararte en una escuela de idiomas. Y está bien. Pero el hablar en lenguas no lo enseña ningún hombre. El hablar en lenguas no tiene la potestad una escuela, porque el hablar en lenguas es el lenguaje celestial. ¿Alguien está conmigo del otro lado? Alguien puede decir: el hablar en lenguas es un lenguaje celestial. En otras palabras, cuando tú y yo recibimos el bautismo y la evidencia de hablar en lenguas, nadie nos enseñó a hablar en lenguas. Nadie nos dio una hoja y nos dijo: tienes que repetir Rabacá, Rebequé. No, nadie. Porque el hablar en lenguas viene directamente del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es el idioma de Dios. ¿Alguien está conmigo? Miren qué poderoso. Dios nos dio el privilegio de que la iglesia, por medio del Espíritu Santo, es aquel que nos lleva a hablar el lenguaje del cielo. No hay nadie aquí en la tierra, no hay bilingües. Alguien puede hablar 5 o 6
6 idiomas, pero no tiene el privilegio de hablar en el lenguaje celestial. Por eso cuando tú y yo hablamos en lenguas, nos comunicamos directamente con Dios. Cuando tú y yo hablamos en español o en el idioma que Dios te dio, también te comunicas con Él. Pero lo que te quiero decir que cuando hablamos en lenguas, es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje que no se aprende del ser humano. Es un lenguaje que viene directamente de lo alto. Es un lenguaje que te reviste. Es un lenguaje que viene a tu Espíritu Santo, Dios. Es un lenguaje que Dios habla. Por eso cuando la iglesia ora, óigame qué tremendo. Ustedes pueden notar que cuando la iglesia ora en castellano, yo cuento siempre este testimonio o esta comparación. Un día estaba predicando sobre el hablar en lenguas y había gente que les dije, vamos a hablar por un minuto, vamos a orar por un minuto en español. Y la iglesia comenzó a orar. Toda la iglesia a la cuenta de 3 comenzó a orar. Y eso se sentía poderoso, porque toda oración tiene poder. Toda oración es oída delante de Dios. Ahora, pero luego le dije a la iglesia, vamos a orar ahora, todos en lenguas. Los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, vamos a hablar en lenguas. Conté hasta 3 y la iglesia, la mayoría de la iglesia comenzó a hablar en lenguas. Óigame, cuando la iglesia comenzó a hablar en lenguas, el ambiente cambió. La atmósfera se transformó. Se comenzó a sentir la candela. Se comenzó a sentir una intervención. ¡Oh, aleluya! Por eso la escritura en el libro de los Hechos nos enseña y queda registrado que cuando la iglesia oró, dice que el lugar donde estaban tembló y el Espíritu Santo se derramó. ¿Alguien está conmigo? Cuando tú oras bajo el poder del Espíritu Santo, cuando tú oras en lenguas, hay algo que se manifiesta con mayor fuerza. Aquel día la iglesia comenzó a orar en lenguas y la atmósfera comenzó a cambiar y la gente comenzó a llorar y algunos se caían y otros clamaban y otros se arrodillaban. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en lenguas hay un mover sobrenatural de Dios, hay un mover, algo sucede, porque la iglesia habla, la iglesia que somos nosotros, la novia del Señor, habla en el lenguaje del esposo y el esposo va a responder a la iglesia. Alguien está conmigo, alguien está conmigo del otro lado. Entonces, muy importante, número 1, cuando tú y yo hablamos en lenguas, hablamos directamente con Dios. El entendimiento no comprende, pero tu espíritu se llena, tu espíritu tiene la revelación. Por eso cuando tú y yo hablamos en lenguas, no hay diablo, no hay infierno, no hay hombre en la tierra que entienda, que decodifique lo que tú estás orando. Por eso es tan importante el hablar en lenguas. Oh, cuando la iglesia ora, dice en el libro de los Hechos que la iglesia oró y el lugar tembló. En Hechos capítulo 2 nos habla del derramamiento del Espíritu Santo y la Escritura nos enseña y dice que cuando estaban todos unánimes y unidos, el Espíritu Santo descendió. Y dice, y todos, digan conmigo del otro lado, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, y hablaban nuevas lenguas. ¿Quiénes fueron llenos? Todos. ¿Quiénes hablaban en lenguas? Todos. Por eso hay una teoría que da vueltas por ahí y dice que no todos tienen que recibir el don de lenguas. Es más, el diablo trajo confusión a la iglesia del Señor y ha confundido a la iglesia. Hay iglesias que dicen, no se puede hablar en lenguas. No hay que hablar en lenguas. No, el hablar en lenguas, no, perdóname. Pero cuando tú dejas de hablar en lenguas, el poder se detiene. Oh, aleluya. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Para hablar en lenguas no necesitas un lugar específico. Tú puedes estar en un lugar, puedes estar cocinando, puedes ir por la calle, puedes estar haciendo lo que sea y tú estás
en el Espíritu y tú estás rebacanda namashea y rebacanda namasoa y el Espíritu Santo comienza a trabajar y el Espíritu Santo comienza a traer una revelación. ¿Alguien está conmigo del otro lado? Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas. Por eso, nunca creas lo que la Biblia no dice. La Biblia dice que todos hablan en lenguas, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No importa quién se levante, si hay un hombre o una mujer y dice, no, el hablar en lengua no es bíblico, mentira del diablo. Porque la Biblia me enseña que el Espíritu Santo es el que nos bautiza. Santo Dios, alguien está conmigo. Oh, es mejor obedecer a Dios que a los hombres en este caso. Es bueno el hablar en lenguas. Entonces, por eso dice Pablo, número 1, cuando tú hablas en lenguas, hablas directamente con Dios. Por eso hay una batalla espiritual. Cuando tú quieres hablar en lenguas, la gente dice, me aburro, no entiendo, no sé, me da pereza hablar en lenguas, qué cosa. Óigame, porque hay una batalla. El diablo sabe que tu oración tiene poder, pero cuando tú hablas en lenguas, el diablo sabe el poder que eso desata. Cuando la iglesia ora en lengua, para que en el libro de los Hechos quede registrado que la iglesia tembló cuando oró en lengua. Santo Dios. Por eso cuando tú oras en lengua no entiendes en tu entendimiento natural, pero tu espíritu está orando, tu espíritu está intercediendo. El que habla en lenguas, para que entiendas, es que el Espíritu Santo toma el corazón de Dios, lo que está en el corazón de Dios, y lo pone en tu corazón, para que por medio del Espíritu Santo nosotros oremos conforme a su voluntad. ¿Alguien está conmigo? Si tienes a alguien ahí a tu lado, dile, hay que hablar en lengua. Santo Dios. Cuando yo me entregué al Señor, en el año 95, conocí al Señor. Y era el mover más glorioso, óigame, el hablar en lenguas. Todos teníamos que hablar en lenguas. Mi pastor decía, hay que ser bautizado, hay que hablar en lenguas. La iglesia tiene que, óigame, los que no hablábamos en lengua en aquel momento, ¿sabe cuál era la solución? Que nos encerremos. El pastor decía, enciérrense unos días y pídale al Espíritu Santo hasta que te bautice. Pídele al Espíritu Santo hasta que Él se derrame. Y eso era glorioso. En el año 95, en el año 96, 97, los mensajes eran evangelísticos. Los mensajes eran cristocéntricos. Y dentro de ello, el Señor, los pastores nos decían, tienen que hablar en lengua. Es más, si tú no hablabas en lenguas, te sentías mal porque decías, si el Espíritu Santo está en mí, Él me tiene que bautizar. El Espíritu Santo tiene que descender. El Espíritu Santo me tiene que llenar. Santo Dios. ¿Alguien está ahí conmigo? Yo recuerdo y cuento mi experiencia en esta área. Yo conocí al Señor y a los 3 meses de conocer al Señor tuve un hambre tan poderoso, un hambre tan profundo de hablar en lenguas. La iglesia donde conocí al Señor era una iglesia de fuego, esta de hueso colorado, esta de unción, de poder, de Espíritu Santo, de vigilias en las noches. Y yo entraba a la iglesia y toda la gente hablaba en lenguas. Y yo llegué a sentirme mal porque yo decía, yo quiero hablar en lenguas. Estuve un mes pidiéndole al Espíritu Santo, bautízame, bautízame y bautízame y bautízame. Así me tiré un mes y un poco más pidiéndole al Espíritu Santo que me bautizara. Le pedí al Espíritu Santo, sopla sobre mí, bautízame en lenguas, haz conmigo como lo que sucedió en el Pentecostés. Yo quiero experimentar ese poder. Entendíamos y parecía que cuanto más oraba, parecía que Dios menos me escuchaba. Pero un día, santo Dios, estaba en la iglesia. Y era un culto de oración. Había mucha gente. Pero yo como que me enojé con el Señor. ¿Vio cuando uno se enoja? Y yo dije, no voy a adorar, no voy a hacer nada. Fue un 25 de mayo.
Y dije, porque tú no me bautizas, no voy a hacer nada. Yo estaba ofendida con el Señor, estaba enojada con el Señor, porque dije, ¿por qué bautizas a todos? Óigame, ¿quién no le pasó que cuando uno no tiene el bautismo del Espíritu Santo, intenta imitar lo que escucha, sí o no? Yo escuchaba hablar a alguien, yo escuchaba hablar a la gente y yo quería imitar lo que decían, pero no me salía. Y estaba en aquel lugar y de repente yo levanto mis manos y comienzo a adorar al Señor. Y en aquel tiempo eran sillas de plástico. Cuando te ibas a la iglesia, un montón de sillas de plástico blancas. Y yo me senté aparte de toda la gente porque me sentía ofendida por el Señor. Dije, no me bautiza, pues no voy a estar con la gente. Pero de repente, diga conmigo, de repente, diga conmigo, de repente. Cuando yo levanto mis manos al cielo y comienzo a adorar a Dios, en ese momento lo que yo experimenté, mi experiencia no va a ser igual que la tuya, porque Dios tiene con cada uno un trato diferente. Y en ese momento que yo levanto las manos, siento sobre mis brazos, siento sobre mis manos como que me tiraron un saco de muchos kilos. Y cuando yo siento que cae en mis manos, me caigo hacia atrás. Y en ese momento yo sentí que mi lengua, como que se fue para atrás. Y comencé a hablar y hablar y hablar en un lenguaje que yo no entendía. Las sillas en aquel momento se desparramaron. Yo estaba tirada en el suelo. Y hablaba en idiomas y me cambiaba el idioma. Y aunque pareciera que hablaba idiomas conocidos, no es un idioma conocido, es el poder del Espíritu Santo. Y en aquel tiempo las intercesoras no discernían bien lo que sucedía. Y de momento me agarraron y comenzaron a liberarme y comenzaron a decirme, pero no había ningún demonio, porque no era un demonio, era el Espíritu Santo de Dios. Y yo estaba allí y estuve hasta las 4 o 5 de la mañana orando en lenguas. No podía parar. Lloraba y oraba y oraba y oraba y lloraba, y el Espíritu Santo estaba allí. El Espíritu Santo estaba sobre mí. Él me bautizó esa noche y desde aquel día en adelante no he dejado de hablar en lenguas. Y he notado que cuando hablas en lenguas hay un poder que se activa en tu vida. Yo tuve el encuentro con el Espíritu Santo. Por eso quiero animarte a ti. Si todavía no hablas en lenguas, si todavía dices, bueno, pastora, yo no hablo, nunca le di importancia a eso, dale la importancia, porque el diablo te está limitando. El diablo te está limitando en poder. Ora al Espíritu Santo, insiste, persiste, dile, Espíritu Santo, bautízame. No pararé hasta que vengas tu poder sobrenatural sobre mí. Santo Dios, alguien está conmigo. La generación que estamos levantando los ministros tiene que ser una generación del Espíritu, tiene que ser una generación que hable en lenguas, tiene que ser una generación de oración, tiene que ser una generación que aprenda a pelear, a tomar las armas de la milicia. Entonces, número 1, cuando yo hablo en lenguas, hablo con Dios. Número 2, cuando el hablar en lenguas, o mejor dicho, la oración en lenguas, es la única oración, óiganme bien, es la única oración que no tiene impedimentos. Escuche bien, cuando uno ora en español, en inglés o en el idioma que tiene, el diablo conoce, el diablo entiende francés, el diablo, ¿para qué decir? Es multinacional. Él entiende todos los lenguajes. El chino, el japonés, el coreano, todo lo entiende. Pero el único idioma o la única oración que el diablo no entiende es la oración del Espíritu. Óigame, es la oración del Espíritu. Cuando tú oras en tu lengua, el diablo oye. El diablo no es omnisciente, pero al escucharte orar, sabe por lo que estás atravesando.
y conforme a lo que él sabe, entonces comienza a trabajar para poner oposición. Dice la Escritura, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, dice que para orar, dice que están los principados, potestades, huestes de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Es decir, en el cielo azul que tú vemos. Ahí es donde hay demonios, hay potestades que están impidiendo la oración de la iglesia. Por eso en Daniel capítulo 10 vemos que cuando Daniel oró 3 semanas, dice que tardó la respuesta porque se le opuso el príncipe de Persia. Vemos que cuando hay una oración, hay una guerra espiritual. El diablo va a querer detener la oración. El diablo va a querer que no llegue. El diablo va a traer oposición. Eso le pasó a Daniel. Él oraba y vino la oposición. Por eso cuando el ángel se le aparece, le dice a Daniel, Daniel, desde el primer día el Señor te ha oído, pero el príncipe de Persia se me ha opuesto. El principado, la potestad que gobernaba Persia, en aquel momento les impidió, hubo una batalla. No es que Dios no escuche la oración. Hay momentos que la respuesta no viene por 2 razones. Número 1, porque no es la voluntad de Dios. O número 2, no viene la oración porque hay una retención. Hay una batalla, hay una oposición. ¿Alguien está conmigo? Pero cuando tú oras en lengua, Santo Dios, cuando tú dices Espíritu Santo, ayúdame en la oración. A lo primero te va a costar, a lo primero te puede aburrir, pero hay un momento donde el Espíritu Santo interviene. Hay un momento donde el Espíritu Santo viene y toma tu oración. Hay un momento donde el Espíritu Santo viene y cae sobre ti y te lleva a orar. Y te lleva a orar en el Espíritu. Tú no estás entendiendo, pero esa oración que sale del Espíritu, el hablar en lenguas, esa intervención de Dios que viene, entonces el diablo no entiende, el diablo no comprende, el diablo se pierde cuando la iglesia habla en lenguas. Alguien está conmigo, porque cuando tú hablas en lenguas, el diablo no interpreta, el diablo no sabe el lenguaje de Dios, el diablo no entiende el lenguaje del Espíritu, y si él no lo entiende, no puede actuar. Alguien está conmigo del otro lado, santo. Por eso cuando tú tengas dificultad, estés pasando una batalla en el ministerio, en la familia, a nivel personal, habla en lenguas. Ora en lenguas, porque el Espíritu Santo te va a guiar y el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a revelar lo que tú tienes que hacer. Oh, yo oro para que el Espíritu Santo te encuentre. Oro para que el Espíritu Santo caiga sobre ti, para que tenga la experiencia, para que te pares delante del Señor y no le dejes hasta que Él te bautice en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, número 2, la oración en lenguas o la oración en el Espíritu es la única oración que el diablo no entiende, y por ende, si no entiende, no puede trabajar. Por eso cuando cocines, cuando estés en el trabajo, habla en lenguas, levanta cánticos espirituales. El apóstol Pablo nos habla más adelante de los cánticos del Espíritu. Esto también tiene que volver a la iglesia, tiene que tener un cántico espiritual. La iglesia ya no canta en lenguas, la iglesia no se eleva a la extrema adoración, pero el Espíritu Santo tiene que intervenir en nuestra vida, llenarnos de Él y bautizarnos en su poder. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, y vamos finalizando. Cuando hablamos en lenguas, hay misterios que se nos va a revelar. Vuelvo a reiterarlo. Cuando hablamos en lenguas, hay misterios que se nos va a revelar. Dice así, el versículo 2. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Misterios
no los conoce cualquiera. Jeremías capítulo 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Ahora, Dios no le revela a cualquiera las cosas ocultas. Dios no le revela al vago, al que no quiere orar. No. Dios le revelará los secretos del reino. Dios le revelará lo que está aconteciendo en el mundo espiritual a aquellos que oran en el Espíritu. Por eso Pablo dice, pues por el Espíritu habla misterios. Cuando tú hablas en lenguas, vas a hablar cosas que tú no las entiendes, que son misterios, pero que el Espíritu Santo a su momento te las va a revelar. Él te puede revelar que lo que está aconteciendo en tu familia, lo que los ojos naturales no ven, los ojos espirituales lo verán. Son abiertos cuando tú oras en lenguas. El Espíritu Santo te va a dar la revelación. El Espíritu Santo te va a mostrar. El Espíritu Santo va a sacar el velo para que tú puedas ver lo que otros no llegan a ver. Por eso cuando tú y yo hablamos en lenguas, algo sucede en el mundo espiritual. Se nos es revelado, se nos es mostrado y vendrán misterios que eran para nosotros, pero que por medio de la oración el Espíritu Santo nos lo va a dar a conocer. ¿Alguien está conmigo? Por eso, cuando tú oras en lenguas, hay cosas que van a venir a tu vida y tú, por ejemplo, dices, yo nunca oré para que esta puerta se abra, yo nunca oré por este negocio, yo nunca oré, pero la puerta se me abrió. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente, porque cuando tú hablas en lenguas, no es tu entendimiento, no es tu voluntad, no son tus deseos, es el Espíritu Santo quien está orando dentro de ti. Y por cuanto el Espíritu Santo ora, Él ora conforme a la voluntad del Padre. Y en esa oración del Espíritu, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo clama y el Espíritu Santo es quien le pide al Padre que abra las puertas que tú no has pedido. Santo Dios, alguien está conmigo del otro lado. Alguien tiene que hablar en lenguas. Alguien tiene que tener el deseo. Alguien tiene que decir, Señor, no pararé hasta que tú me bautices. Necesitamos, la iglesia del Señor, hablar en el Espíritu. Entonces, número 3, cuando hablamos en lengua, los misterios nos serán revelados. Hay cosas que vas a entender. Hay cosas que no comprendías en tu intelecto. Hay cosas que no entendías en tu razonamiento. Pero el Espíritu Santo te las dará a revelar a ti. A los que están en lo secreto. A los que están buscando el rostro de Dios. A los que están buscando en el altar al Señor. El Señor les revelará. Número 4, y finalizamos. El que habla en lengua extraña, versículo 4. Dice, asimismo se edifica. Óigame, número 4, el hablar en lenguas te lleva a crecer. En otras palabras, el que habla en lengua te edificas a ti mismo. Vamos a entender, ¿qué es la palabra edificar? Edificar es crecer. Edificar es, nos habla de un crecimiento. Edificar es ir hacia arriba. Uno no edifica hacia abajo, uno edifica hacia arriba. Edificar nos habla de estatura, nos habla de crecimiento, nos habla de madurez. Por eso en la iglesia del Señor hay mucha gente, pero que no es madura. Hay mucha gente que es inmadura. Hay mucha gente que por más años que lleve en el Señor, nunca creció. Nunca se desarrolló, nunca llegó al cumplimiento, nunca llegó a cumplir el llamado, etc. ¿Por qué? Pablo dice, tú quieres crecer en el Señor, tú quieres expandir tu espíritu, tú quieres tener un crecimiento mayor, edifícate. En otras palabras, habla en lenguas. Porque cuando tú y yo hablamos en lenguas,
El Espíritu Santo nos edifica, nos hace crecer, nos hace madurar. Santo Dios, por eso en la iglesia la mayoría de gente que no habla en lenguas es gente que mayormente es inmadura, es gente que no creció. Pueden llevar 10, 20, 30 años en el evangelio y son inmaduros, no han crecido, porque cuando tú sacas el hablar en lenguas, dejas de edificarte, dejas de crecer, dejas de extenderte. Santo Dios. Por eso Pablo dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, a sí mismo se está creciendo, a sí mismo está añadiendo, oh, santo crecimiento. ¿Alguien está conmigo? Oh, aleluya. Oh, rabacanda namashea. Oh, por eso cuando yo estoy en mi casa o estoy arreglándome, levanto mi oración en lengua y rebacanda namashea. Oro en el Espíritu y te vendrá la revelación. Ora en el Espíritu y traerá crecimiento. ¿Alguien está conmigo del otro lado? Entonces, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Para cambiar la palabra sería el que habla en lenguas, a sí mismo se trae crecimiento. Porque es el Espíritu Santo edificándonos de adentro hacia afuera. Por eso hay gente, Pablo habla, santo Dios, Pablo habla y dice que está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal y el natural no entiende, no discierne. Por eso hay gente que por más Biblia que tenga, por más estudios teológicos que tenga, eso no les da la sabiduría. Lo que te hace tener sabiduría y crecimiento es la oración y específicamente el hablar en lenguas. Por eso hay gente que se jacta de los años que es de cristiano. Hay gente que dice, se enorgullece de los años, 20, 30 años que conoce el Señor. Pero mayormente son gente que se quedó, que no creció, que no maduró, que no edificó. ¿Alguien está conmigo? Entonces, cuando hablamos en lenguas, dice el apóstol Pablo, asimismo se edifica. Se edifica. Por eso, cuando tú hablas en lenguas, vas a notar en ti un crecimiento. Vas a notar en ti algo que tú dices, ¿y cómo crecí? Porque el Espíritu Santo, cuando tú oras en lenguas, Él comienza a edificarte. El Espíritu Santo te dará los secretos escondidos. El Espíritu Santo hará que el hablar en lenguas, hablar en el Espíritu, es la oración que nunca, jamás será detenida por el infierno. Y cuando tú hablas en lenguas, directamente hablas con el mismo Dios. Por eso Pablo, y termino con esto, dice en el versículo 18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo sí se jactaba de que hablaba en lenguas, pero no por religión, sino por el poder que desataba en su vida. Por eso el Espíritu Santo, cuando se derrama en el Pentecostés, podría haber cambiado la versión y decir, bueno, y el Espíritu Santo vino con poder sobre ellos, y podría haber quedado ahí. Pero dice, y todos hablaban en nuevas lenguas. Hay gente que recibió el bautismo hace años, pero nunca habló en lenguas. Hay gente que tiene que renovarse en las lenguas. Y hay personas que definitivamente hasta el día de hoy no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo con esta enseñanza quiero decirte que cuando la iglesia ora en el Espíritu o en lenguas, que es lo mismo, es una iglesia indetenible.
Es una iglesia que mueve el poder sobrenatural. Porque recuerda, en Hechos dice, todos hablaban en lenguas, pero todos fueron llenos del Espíritu Santo y de poder. Número 5, y cierro con esto. Cuando tú y yo hablamos en lenguas, nos vamos a llenar de poder. Nos vamos a llenar de poder. Cuando la iglesia primitiva fue bautizada y hablaba en lenguas, fue llena de poder. Cuando tú oras en lenguas, te llenarás del poder de Dios. Porque ya no somos nosotros, sino que es el mismo Dios. Es el mismo Espíritu Santo que está sobre nosotros. Recuerda que el hablar en lenguas no es por voluntad humana. No es decir un trabalenguas, a ver si, porque algunos dicen como un trabalengua, a ver si me trabo la lengua y hablo en lenguas. No, no funciona así. Solo el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, te puede bautizar y llenar de poder. Mi oración en esta noche para con todos ustedes es que tengas hambre, que tengas deseo, que puedas comenzar a orar desde este día, sintiendo la necesidad de orar en lenguas. Que puedas tener ese encuentro real y genuino con el Espíritu Santo. Que Él pueda caer sobre ti y que el Espíritu Santo te bautice en poder y las evidencias sean las lenguas. La iglesia del Señor necesita hablar en el Espíritu, orar en el Espíritu. La iglesia del Señor necesita levantarse a otro nivel de oración para estos tiempos. Yo te bendigo en este día y mi oración, como te dije, es que tengas hambre, que el Espíritu Santo tenga un encuentro personal contigo. Cuando yo tuve mi experiencia con el Espíritu Santo, varias de ellas, pero sobre todo en el bautismo, eso fue inolvidable. Y yo fui una persona totalmente transformada. Por eso hay gente que dentro de la iglesia sigue siendo carnal, sigue siendo almática, sigue en la vieja naturaleza, porque no permitieron edificarse, no permitieron que la oración traiga una transformación. Y Jesús no viene por una iglesia cambiada, viene por una iglesia, viene por vidas transformadas por su poder. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y oro para que el Espíritu Santo, Él es real, Él es más real que el aire que respiramos, Él es más real que tú y que yo. Y Él es la persona más extraordinaria que trajo el poder en el Pentecostés y que sigue desatando poder sobre nuestras vidas. Cuando la iglesia ora en el poder del Espíritu, el infierno comienza a retroceder. Las cadenas se comienzan a romper. El yugo se comienza a pudrir. Y las puertas de las cárceles espirituales se comienzan a abrir. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y no permitas que nadie apague y que nadie te haga creer lo contrario. Por Pablo decía, si viene un ángel u otra persona, yo mismo, hablándoles de un evangelio diferente, eso es ya anatema. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo sigue bautizando y que el Espíritu Santo es el portador, el poder, el dunamis sobre nuestras vidas. Si estás pasando un momento de lucha, de guerra, que tú dices, pastora, no puedo continuar, intenta, ora y habla en lenguas. Habla en lenguas, porque el Espíritu Santo será quien tome
tu oración y te traiga la victoria. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, familia representada de diferentes naciones que en este momento están conectadas. Y en el nombre de Jesús oro, Señor, para que tú crees un hambre sobre cada uno de ellos, para que haya hambre, para que haya sed, para que los que no tienen el bautismo del Espíritu, Señor, se metan en ayuno, en oración, que peleen en oración hasta que sean bautizados. Así como Jacob peleó con el ángel y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Que Señor, levanta tu iglesia, levanta a tus ministros, levanta a tus líderes, levanta a tu pueblo con la revelación y el poder de hablar en lenguas. Bautízalos, Señor. Bautízalos y trae la revelación de la importancia de hablar en lenguas. Espero haberte bendecido en este día y mi oración es que el Espíritu Santo te encuentre. Si hablas en lenguas, que te las renueve. Si dejaste de hablar, que las vuelva a activar. Y si todavía no has sido bautizado, métete en ayuno. No salgas de tu habitación hasta que el Espíritu Santo se presente y te bautice, porque Él es real.